en la calle, arrendando departamentos, viviendo con lugareños. Entonces la situación está bastante extrema para los chilenos en Dominicana. Les enviamos un abrazo y vamos a quedar enganchados con usted para salir en el transcurso de la mañana. Bueno, otro ratito enganchamos de nuevo para ver cómo le ha ido en el chat con los cónsules. Bueno, para que nos vayan contando. La única manera de que hagamos algo es que se comunique esto y entrevisten a toda la gente que pueda para que... a ver si hacen algo. Eso vamos a hacer, nos vamos a llevar un par de horas más para ver cómo va el chat con los cónsules. Monse, tenemos entrevista. Vamos de inmediato. Bueno, el tema justamente que hay discrepancias es el tema respecto a decretar o no cuarentena total. Incluso hay parlamentarios de gobierno que piden al gobierno que se declare la cuarentena total. El presidente Sebastián Piñera, en entrevista con nosotros, con Chilevisión Noticias, señaló que no era el momento, que todavía no se iba a decretar esta cuarentena, y queremos conversar con el senador Andrés Alamán, quien ayer justamente, senador, en nuestro programa, usted en su opinión señalaba que era el momento de decretar cuarentena total. También la ACUD, la Central Unitaria de Trabajadores, ha pedido lo mismo, y el Colegio de Profesores, hay que decirlo, el Colegio de Profesores, el Colegio Médico, siempre. Médico. Y, pero el presidente declaró estado de catástrofe nacional. ¿Eso va en el camino de lo que usted pedía o lo encuentra insuficiente, senador? Buenos días. Buenos días, Monse, buenos días. A ver, efectivamente hay una controversia, tal como usted dice, el gobierno y el presidente de la República estima que no debe decretarse esta cuarentena que varios estamos solicitando. Esta es una cuestión de criterio y de apreciación de los hechos. Yo ayer me empleé, después de que conversamos en la mañana, precisamente para hacer ver y entregar mis argumentos a las autoridades, porque yo sigo pensando que se justifica plenamente esta cuarentena. Somos el país de América del Sur que tiene el segundo mayor número de contagios. Tenemos todavía quizás una cifra oculta por el desfase que hay entre los exámenes y dar a conocer el resultado de los exámenes. Y si usted se fija, el propio presidente ayer señaló que podíamos tener un escenario de contagio en breve plazo del orden de 40.000 a 100.000 personas. Entonces, esos antecedentes para mí son lo suficientemente concluyentes como para decretar esta cuarentena. Ahora, quizás, Monse y Julio César, la diferencia se produce porque hay diversas formas de establecer esta cuarentena. Claro, yo, por ejemplo, revisé ayer la cuarentena que existe en España. Claro, entonces la gente dice, la cuarentena significa que nadie puede salir de su casa para nada. Obviamente que no es así. Por ejemplo, en España hay una restricción muy marcada a la movilización, pero, por ejemplo, la gente puede ir y volver del trabajo. En consecuencia, yo francamente creo que una cuarentena es lo que se necesita, y yo espero que la autoridad la decrete rápidamente. Lo que pasa, senador, que de alguna manera... ¿usted cree que se está tomando cierto tiempo para preparar una cuarentena? Porque es súper importante algunas decisiones que tiene que tomar cada uno en su vida de cómo solucionar su vida en una cuarentena. Estoy pensando, hay adultos mayores, por ejemplo, que viven solo estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, de mi mamá, de mi madre. Ella es autovalente, pero si hay una cuarentena total, la traigo a vivir conmigo, se va a quedar 14 días sola en su casa. Hay un montón de decisiones, de planes, el abastecimiento de alimentos, todo eso tiene que estar planificado para que la cuarentena finalmente no produzca un efecto contraproducente y además angustia en la población. No, por supuesto, pero mire, por ejemplo, esa planificación debe existir. De hecho, esta planificación para los casos de terremotos, me consta, como exministro de Defensa, existe, y por supuesto que se pueden ajustar esas normas. Por ejemplo, en la cuarentena española, una de las alternativas de movilización que están permitidas es precisamente la que dice usted, es decir, todo lo que tenga que ver con el apoyo a las personas, ya sean de mayor edad o menores, que requieren precisamente esa asistencia. Pero mire, podríamos avanzar en un conjunto de cosas. En España están cerrados los museos, están cerrados los cines, están cerradas las bibliotecas, están cerrados los estadios, las canchas, los gimnasios. Eso no está ocurriendo acá, salvo de manera espontánea. Y es evidente que eso perfectamente podría establecerse. Otra medida práctica, si no se quiere establecer una cuarentena completa, es, por ejemplo, suspender todos los plazos de los procesos judiciales.
Es decir, todas las personas que tengan comparendos o audiencias se suspenden y las personas entonces no tienen que ir a los tribunales. Pero de Lo hecho, mismo senador, se puede hacer. Quiero decirle, de hecho, ayer en Chilevisión Noticias hicimos un reportaje. De hecho, hay muchas fiscalías y fiscales que no están trabajando y eso ha provocado también mucha angustia en las personas que están en medio de un proceso, que quieren hacer una denuncia. Esas personas se han encontrado con los fiscales que no están trabajando, con muchas veces puertas cerradas, porque por eso lo digo, también eso tiene consecuencias para gente que necesita ese servicio. Entonces uno de repente debería decir, ¿cómo lo hacemos para que esto siga funcionando de una manera remota, pero que siga dando el servicio que la gente requiere a veces urgente? Claro, Monse, lo que pasa es lo siguiente, que aquí no hay que inventar la rueda. Vuelvo a España. En España, todo lo que tiene que, toda actuación judicial que tenga que ver, por ejemplo, con violencia intrafamiliar, por supuesto que sigue adelante. Todo lo que tenga que ver con recursos de amparo, con situaciones que afectan a los derechos humanos, sigue adelante. Pero, por ejemplo, una tramitación de una herencia o un juicio de arrendamiento, por supuesto que se suspende. De manera que es perfectamente posible ir calibrando e ir monitoreando precisamente estas medidas. En consecuencia, hay un conjunto de cosas que yo pienso que no se están haciendo y que sí se podrían hacer para ir, por así decirlo, si se quiere, no un cierre total, pero sí a un cierre parcial de la ciudad, porque es la única medida que en definitiva frena la proyección de la infección. Y lo que está pasando en España y en Italia, Julio César, es que las autoridades se están recriminando día a día por no haber tomado estas medidas en forma anticipada. Senador, yo entiendo lo que usted dice, es que cuando hay cuarentena, o sea, se llama esta cuarentena total, que se llama así, lo que pasa es que no queda el libre albedrío de cada empleador o de cada jefe tomar una decisión, sino que hay una decisión de base y después por criterio se va evaluando, es al revés, digamos. Se da vuelta, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene la cuarentena total, ¿no es cierto? Que un trabajador no tiene que pedir una licencia para no ir, que no tiene que pedir permiso para no ir, todo, que se llega después a acuerdos, pero por ley, ¿no es cierto? La gente se puede quedar en sus casas. Yo entiendo que ahí es donde usted le da el vuelco a la situación, digamos. Se da ese vuelco, se aprueba el teletrabajo, que entre paréntesis ayer aprobamos un proyecto que estaba bastante atrasado en el Senado, pero sobre todo se establecen restricciones. Se dice, por ejemplo, mire, movilización, solamente para ir y volver al trabajo, solamente para adquirir medicamentos, solamente para adquirir alimentos. Entonces, obviamente que si son esas tres cosas, se restringe enormemente todo lo que es, por así decirlo, el movimiento en la ciudad. Entonces, ese es el tipo de medidas que hay que aplicar. Hoy día, en Santiago, no existe ninguna restricción para que la gente, por ejemplo, se desplace por la ciudad como si no pasara nada. Y eso obviamente que no es razonable. Pero en los hechos, yo creo que hay un tema como de prevención y educación que ha funcionado mejor que en Italia, quizás. Sí, claro. En ese sentido, de verdad el metro, la cifra de metro, hoy día tiene 50% menos de pasajeros. Es decir, estamos en una etapa en que, a pesar de que no se ha decretado esta cuarentena total, la ciudad está funcionando casi a la mitad. Eso, de alguna manera, también es un aspecto positivo, más allá de cada una de las situaciones y las angustias individuales que viven muchos trabajadores. Pero, ¿usted cree que en los hechos esto de funcionamiento, por ejemplo, 50% del metro, no es parte de lo que se necesita en este minuto? Vamos a responder esto a la vuelta. Denos solo un segundo, Andrés. Victoria, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, por las pantallas de Chilevisión. Contigo en la mañana estamos conversando con el senador Andrés Alamán acerca de lo que él plantea, cuál es su petición al gobierno respecto a la cuarentena total. ¿Qué entonces, según usted, senador, porque ayer se declara el estado de catástrofe, hoy a las 0 horas, y ya es posible apreciar en la calle, las Fuerzas Armadas y de Orden entonces se llegan a justamente hacerse cargo de esta catástrofe, era posible verlo en las ciudades ya de nuestro país. Para hoy día, ¿usted espera algún anuncio especial
comercial, ya ayer se decretó entonces el cierre de los malls, de los centros comerciales, permaneciendo supermercados y farmacias abiertas. Hoy día usted espera otra medida. ¿Qué sabe al respecto? ¿Es posible que se decrete otra medida más? Bueno, yo espero que efectivamente se decrete alguna de las medidas que estábamos conversando y que simultáneamente se empiecen a aplicar las normas del estado de catástrofe. Por ejemplo, esas disposiciones permiten evitar todo lo que puede ser un abuso desde el punto de vista del precio de medicamentos, alimentos, todo lo que tenga que ver con especulación. Porque así como hay gente, entre paréntesis, extraordinariamente solidaria, que ayuda a los demás, hay otros que se colocan en la vereda opuesta y pretenden sacar beneficios de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Entonces el estado de catástrofe permite, por ejemplo, decretar que pueden haber fijaciones de precios para los efectos de que exista un abastecimiento y no exista especulación. Entonces yo espero que se vayan aplicando todas las medidas. Respecto a eso, el gobierno, por lo que se entiende, está hasta el momento ha descartado bastante tajantemente la fijación de precios. ¿Usted cree que hay resistencia por parte del gobierno a establecer esa medida, la fijación de precios de los insumos mínimos, de algunos medicamentos, de algunos artículos de aseo o también de alimentos? ¿Cree que el gobierno se resiste a tomar esa medida? No creo, yo creo que simplemente la evaluación que tiene el gobierno es precisamente que hasta ahora no se produce ni desabastecimiento ni se produce especulación. Pero yo no tengo ninguna duda que si se produce una especulación en cualquiera de estas áreas, obviamente que el gobierno tiene que tomar la medida, y esa medida es una medida que está precisamente establecida en la Constitución y en la ley, y en consecuencia tiene que aplicarse. Pero aquí está en la página 6 del Mercurio, C6, dice: Cámara despacha al Senado propuesta para prohibir alza de precios ante alertas sanitarias. O sea, aquí está. Me imagino que esto se está hablando, por lo menos los parlamentarios lo tienen claro, sí, y están despachando esto un poquito tarde, pero bueno. Julio César, yo no conozco el proyecto, pero me da la impresión que sería un poquito redundante, porque le vuelvo a decir, esa facultad existe hoy día en el actual ordenamiento jurídico, de manera que me da la impresión que no sería necesario, o quizás toca un aspecto que no está incluido dentro de las facultades del estado de catástrofe. Vamos a sumar a Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana, para que ese senador, vamos a hacer un triple acá. No pueden venir acá al canal y tratamos de no juntarnos, pero tenemos la tecnología para estar juntos, por lo menos virtualmente, conversando, teniendo una conversación. Ahí estamos los tres. En este minuto podemos sumar incluso a la Monse y a 2 personas más. Podemos haber 10 personas en pantalla, digamos, pero nos veríamos muy chiquititos. Aquí está Fuad. Vamos a hacer un choclón virtual. Cibernético. Claro. Oiga, Fuad, le pregunto directamente porque es tendencia número 1 en este minuto, el cuarentena total, número 1, es de lo que más hablan los chilenos en las redes sociales, y hoy día que nos juntamos, las redes sociales sí que están tomando un carácter y un valor importantísimo, digamos. ¿Qué es lo que piensa usted de la cuarentena total, Fuad? Nosotros desde el día viernes que hemos venido planteando el tema de la cuarentena total, esto nos hace mucho más sentido también después de la reunión que tuvimos el día lunes con la presidenta del Colegio Médico. Yo creo que nosotros no debiésemos seguir el camino ni de España ni de Italia. Creo que ellos han llegado tarde, han sido poco rigurosos al inicio, y cuando empiezan a tomar medidas más drásticas ya es demasiado tarde, y eso es muy caro desde el punto de vista de la salud y la vida de las personas. Creo que más bien deberíamos seguir el camino de Corea, de Taiwán, ¿no es cierto?, de China, que lo que hicieron fue tomar medidas muy drásticas al inicio, de cuarentena total, absoluta, muy controlada, y luego han ido flexibilizando esas medidas acompañadas de muchas medidas de sanitización, es decir, han hecho el camino al revés. Al inicio, antes de que se expanda aceleradamente el virus, han tenido medidas restrictivas de la libertad de desplazamiento muy fuertes, muy claras, muy categóricas, y con eso entonces han disminuido la aceleración del contagio, y con posterioridad han ido flexibilizando esas medidas acompañadas de sanitización. Nosotros vamos exactamente al revés, estamos siguiendo el camino de Italia y España, que han fracasado y que tienen las mayores tasas de mortalidad. Entonces a mí me parece absolutamente preocupante lo que ocurre. ¿Qué explicación tiene, Fuad, porque el Colegio Médico ha recomendado esto, se une la CUT, se unen parlamentarios como el senador Alamán? ¿Qué explicación encuentra usted para que no se haya decretado esta cuarentena? ¿El gobierno ha hablado con ustedes, con los partidos?
No, la verdad es que ha habido poca comunicación. Yo he estado hablando telefónicamente con el ministro de Salud, con el ministro del Interior. Uno quisiera algún tipo de reunión más formal. Pero mire, evidentemente que esto tiene una alteración importante en la vida de las personas y también en la economía. Pero yo creo que justamente el estado de catástrofe permite desencadenar un conjunto de herramientas. ¿Para qué? Para poder aliviar también económicamente a las personas ante una cuarentena total. Por ejemplo, se puede aplicar la ley 16.282 que permite no solo reprogramar, sino que condonar impuestos. Impuestos a las pymes, el tema de las contribuciones, ¿no es cierto?, que se vencen ahora. Efectivamente, como dice el senador Alamán, ahí existe la facultad para poder fijar los precios. Lo que están planteando los diputados es que no sea necesario el estado de catástrofe, que con una simple alerta sanitaria también se puede hacer. De la misma manera, nosotros creemos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Superintendencia de Servicios Sanitarios deberán instruir para poder congelar por 3 meses el pago de los servicios básicos a la familia. En Estados Unidos la FED tiene una tasa de interés a 0%. En Chile el Banco Central, igual a nuestro juicio, deberá abrir una línea de crédito de 0% de interés para que la banca pueda reprogramar todos los créditos a 0% de interés, para que las empresas no tengan que despedir a los trabajadores, para que las familias puedan reprogramar sus créditos hipotecarios con 0% de interés. Eso es perfectamente posible. Yo echo de menos en el decreto de estado de catástrofe medidas económicas. Veo más bien medidas del área de la seguridad, del orden público, pero no medidas del punto de vista económico que efectivamente puede ejercer a partir de este estado de excepción. Andrés, en ese sentido, senador, ayer un Twitter remeció la tarde, digamos, del Banco Chile, digamos, ¿no? El dueño del Banco Chile escribió a través de las redes sociales lo siguiente: que el Banco Chile, atendiendo la situación que vive el país, va en sus créditos hipotecarios y de consumo, ¿no es cierto?, las siguientes cuotas las va a poner al final del crédito. O sea, va a poder aliviar a los chilenos en un par de meses al menos, ¿no es cierto? Y ya vienen los detalles, él pone, pero genera tranquilidad en los clientes del Banco Chile de que el hipotecario y el de consumo no se van a tener que pagar las cuotas. Digamos, Andrés. Yo creo, Julio César, que fue un muy buen gesto, además un gesto práctico, no una medida concreta, no solamente para la galería de Andrónico Luksic del Banco de Chile, que yo entiendo que ya lo han seguido otros bancos. Entiendo que el Santander está en lo mismo, el Itaú está en lo mismo, entiendo que el Crédito está en lo mismo, no tengo exactamente la lista, pero sin duda que eso es lo que hay que hacer. Como decía Fuad, y el Banco en algunos Estado, países perdón, estos han sido... Perdón que le pregunte. Bueno, porque bueno, no, es que de verdad que es tragicómico, porque el primer banco que debió quizás haber dado este señal es el Banco Estado, digamos, y al parecer, claro, no sé si estoy desinformado, pero... No sé si estoy desinformado. Estaba pensando exactamente, me quitó las palabras de la boca, estaba pensando exactamente, porque la lista la encabezó el Chile, pero debería haber estado por lo menos ahí, cabeza a cabeza, obviamente, el Banco del Estado. Sí. Yo en todo caso espero... Pero me preocupa, y lo que pasa es que yo creo que es súper importante ser directos con la ciudadanía. De alguna manera, yo creo que todos queremos que el gobierno pueda de alguna manera garantizar los sueldos y que a las personas no las despidan. Todos queremos que las tarifas sanitarias sean congeladas o no cobradas en los próximos meses. Y es una petición que obviamente todos hacemos desde la genuina aspiración que eso ocurra. Pero es súper importante ver si existe la posibilidad real. Si el Estado, por ejemplo, tiene o no tiene los fondos para subsidiar a aquellas personas que se quedan sin trabajo. Si el Estado tiene o no la capacidad, en este minuto el Estado chileno, que es distinto quizás a un Estado francés, si tiene la capacidad endeudándose, recurriendo a bonos en el exterior, el Estado chileno, ustedes que son políticos y responsables, ¿tienen la capacidad económica para enfrentar una situación con la magnitud de la situación que estamos viviendo? Montserrat, mira, en primer lugar, creo que ejemplo, el Estado tiene primero facultad desde el punto de vista... Es que no nos estamos viendo. Claro, como no nos vemos, sí. Fuad Chahine fue Andrea Lamat. Y se lo digo especialmente a usted, Fuad, que ha dicho que todo lo que tiene que hacer el Estado, pero otra cosa es estar en el Estado. Entonces yo le digo responsablemente, el Estado, ¿qué manga tiene para endeudarse, para todo eso, para responder a todas las demandas que hoy día y necesidades que tiene la ciudadanía?
A ver, lo primero es que no todo tiene que financiarlo el Estado. Estamos hablando de aquí, hay muchas actividades que son reguladas, por lo tanto, en materia de servicios básicos, la superintendencia puede establecer regulación a partir justamente del estado de excepción constitucional. En materia de financiamiento de la banca, lo que hemos dicho que el Banco Central perfectamente puede establecer una línea de financiamiento de los bancos no crea, ¿para qué? Para poder reprogramar y financiar con tasa cero. Es que no crea que es censura, pero tenemos un problema de audio con su contacto. Mientras arreglamos este problema, vamos entonces a la respuesta a la misma pregunta, Andrés Alamán. Bueno, perfecto. Efectivamente el Estado tiene, por ejemplo, recursos y tiene disponibilidades. Sin ir más lejos, hay un proyecto en el cual los fondos del seguro de cesantía precisamente van a ser destinados a exactamente lo que dice la MONSE, poder de alguna manera aliviar la situación de los trabajadores que van a estar en una situación crítica. Ahora, yo creo que faltan, y entiendo, no creo que esté echando al agua al ministro de Hacienda. Yo hablé con él ayer por un proyecto de ley diferente y efectivamente el gobierno Julio César Monse está preparando un paquete de medidas económicas en la línea de lo que estamos conversando. Precisamente, por ejemplo, para ver de qué manera podemos cuidar el empleo de las personas. Y por cierto, el Estado tiene recursos y hay que ser particularmente serio desde el punto de vista de cómo se utilizan. Pero aquí tiene que haber un esfuerzo del sector privado, como el que han iniciado los bancos, que no siempre se portan bien y que hoy día están dando una buena señal. Y tiene que actuar el Estado y tiene que haber también solidaridad entre las distintas personas. Empresas grandes, por ejemplo, respecto de los compromisos que puedan tener empresas chicas, que son siempre las que tienen menos espalda. Entonces, solidaridad entre privados, acción del Estado, acción del sector privado también. Claro, yo hablaba del Banco Estado, no del Estado, para dejar eso, en términos de que tiene un directorio, ¿no? El Banco Estado tiene un directorio, yo me imagino que ese directorio se tiene que reunir porque, digamos las cosas como son, donde está la gente que tiene menos entradas, donde está la gente que le cuesta quizás más pagar su hipotecario, donde está la gente que tiene menos recursos en el Banco Estado. Porque también es una editorial del país, ¿no es cierto? Porque ahí, claro, ahí está. Entonces yo creo que también alivianar la carga. César, el Banco del Estado debería haber ido adelante. El Banco del Estado debería haber sido el primero, no el Chile. Si esa es la verdad. Pues el Banco del Estado debería haber tomado la punta en esto. A eso me refería yo, por eso le preguntaba de esa manera, porque claro, uno espera que ahí es donde esas señales son súper importantes, porque una de las cosas que ha pasado en otros países, porque claro, nosotros entrevistamos políticos, nosotros entrevistamos médicos, pero también me he dado una vuelta en otros lugares donde también hay muchas voces de psicólogos, de psiquiatras, de científicos en la televisión, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder primero informar a la gente, segundo decirles en qué están pisando, digamos, sobre qué, y tercero para entregarles muchas seguridades y certezas, ¿no? La seguridad y la certeza económica hoy día es relevante cuando la autoridad le pide a alguien que se quede en la casa, cuando le pide que tenga conciencia, cuando le diga, oiga, usted no salga de la casa, quédese ahí, también tiene que decirle, yo lo voy a ayudar. O sea, inmediatamente atrás, ¿no es cierto?, la responsabilidad, las personas que ejercen liderazgo, no solamente tienen que darle una orden y decirle, oiga, usted no salga más, y decirle a un taxista, un señor que trabaja en su pyme, en su negocio, usted no lleve más el pan para su hogar, pero también le vamos a asegurar que no le quiten su casa, también le vamos a asegurar que usted no va a pagar los impuestos a fin de mes. O sea, tiene que haber un mapa más completo para las personas para que también estén tranquilas, porque cuando la gente está tranquila, acata las decisiones, no le bajan las defensas también, dicen los especialistas, ¿no es cierto? Cuando está asustado tengo que, en beneficio del Banco Estado, ojo, que es que me acaba de escribir una persona en Twitter y lo acabo de reportear. A propósito del estallido social, el programa Estamos Contigo contempló, entre otras cosas, la prórroga de créditos a tasa del 0% y financiamiento para micro y pequeños empresarios, además de postergación de pago de dividendos y cuotas sin interés para el segmento para el segmento personas. Sí, pero eso fue hace como 5 meses. Bueno, muy bien, pues significa que lo había hecho y no se sabía. Lo que estamos diciendo es que lo que decía el senador Alamán, o lo que tú decías, Julio, es que el Banco Estado hiciera las mismas medidas que los otros bancos, y las medidas, de hecho, yo no sé con cuánta velocidad se han implementado, porque una cosa es anunciarlas y otra cosa es implementarlas.
repactar un crédito hipotecario es súper largo y también entonces ahí hay que ver la letra chica. Claro, pero lo que dice... Mi tema es otro, lo que solamente... para establecer la información. Sí. Solamente yo les digo que Banco Estado tenía este plan, no sé si se ha implementado o no, hace un par de meses de atrás, justamente respecto a dividendos en el segmento personas y a créditos a la microempresa y mediana empresa al 0% de interés. Es que mi tema otro que le planteo al señor Lamán. El tema es la comunicación. O sea, ¿por qué el señor Luksich genera tanto ayer conversación y discusión en todos los medios, digamos? Porque él comunica algo. Yo por eso parte diciendo, yo no sé si el Banco Estado estará en el directorio reunido, todo lo que... La cosa es comunicarle a sus clientes, comunicarle a la gente. Es muy importante que cuando la autoridad le pida a la gente algo, también venga Fuad, le digo al senador Lamán, acompañada de otros anuncios, digamos. No solamente quédate en la casa, sino, como decía un televidente, sino que no me van a quitar la casa. Eso es lo que la gente espera, ¿no? Eso es muy importante, Julio César, pero además esto no puede ser solo a iniciativa de cada uno de los bancos. Creo que son actividades reguladas, aquí está la Comisión de Mercado Financiero y por lo tanto se pueden establecer normas, políticas generales del punto de vista del alivio financiero, tanto de las personas naturales como de las empresas de menor tamaño, porque eso es uno de los efectos económicos que tenemos que mitigar si vamos a decretar cuarentena total, que creo que es urgente poder hacerlo. De la misma manera, ante la pregunta de Montserrat, mire, Chile tiene un 30% de su Producto Interno Bruto de endeudamiento, el equivalente al 30%. Esto está muy por debajo de muchos países desarrollados, por lo tanto tenemos margen también para poder endeudarnos ante situaciones que son excepcionales como esta y poder darle la tranquilidad a las chilenas y los chilenos de que vamos a poder enfrentar con éxito este virus, con medidas drásticas que nos permitan frenar la aceleración del contagio, que nos permitan evitar en lo posible el colapso de los sistemas de salud, que es el principal problema, la principal causa de muerte en todos los países, y que simultáneamente vamos a ver mitigados los efectos económicos tanto en las empresas, sobre todo en aquellas de menor tamaño, como en las personas naturales. Creo que tenemos que dar esas seguridades. Hoy día el estado de catástrofe permite utilizar todas estas herramientas y yo creo que los chilenos están esperando una acción mucho más decidida en esta línea. A mí me parece que eso es muy importante para que la gente tenga la tranquilidad de quedarse en su casa, ¿ya? Que es muy importante para poder evitar seguir el camino de Italia, España. Imagínense, ayer alrededor de 500 muertos en 24 horas en Italia. Horrible. Con un sistema de salud de primer mundo. Imagínense nosotros si es que llega a ocurrir una aceleración del contagio como allá. Pero perdone la práctica, ¿por qué es tan importante lo que usted está diciendo? Porque ¿qué le decimos nosotros al señor que maneja un taxi hoy día? Al señor que maneja una aplicación hoy día, que harto ha bajado las cifras de desempleo, ¿no es cierto? El señor pero que están pagando sus vehículos. Al señor que se metió hace 6 meses atrás, 5 meses atrás a comprar un par de camionetas para llevar gente al aeropuerto, ¿no es cierto? Y que se metió a un hotel, hizo su negocio y le debe a financieras que también son por cuenta propia, la de la marca Nissan, la de la marca no sé cuánto, hay miles de... Ayer me enteré, Autofin, Forum, no sé cuántas cosas. ¿Qué le decimos a esa gente, no es cierto? Si le estamos pidiendo, no salga a trabajar, quédese en la casa, ¿no es cierto? Sea consciente. Y él te responde de vuelta y dice, pero es que yo tengo que pagar mi cuota de 350, si no me van a quitar mi sustento. Entonces, ahí es donde yo digo, tiene que haber una coordinación, una relación entre lo que dice la autoridad también. Perdón. Senador. Absolutamente, senador, voy a dar la palabra porque senador. Es que eso es precisamente lo que decía Fuad. Es lo siguiente, aquí no solamente se trata que exista una buena disposición y solidaridad como la que hemos visto en estos bancos, insisto, en esta oportunidad. También, y eso lo están haciendo distintos países, en esos casos lo que tiene que hacer la autoridad es, en definitiva, tener líneas de crédito muy baratas que se ponen a disposición precisamente de estas empresas o estas entidades para que no le cobren, por así decirlo, a ese taxista o para que no le cobren a ese emprendedor durante los 2 o 3 meses que dura la emergencia. Entonces, alguien tiene que solventar esa situación económica para que no se rompa la carrera de pagos. Pero ahí tiene que intervenir el Estado con líneas de crédito ad hoc
que permitan precisamente que a las personas, como dice usted, que tienen que pagar dividendos, que tienen que pagar cuotas, se les diga, mire, en los próximos 90 días ustedes no van a pagar las cuotas. Pero es que ahí hay un tema que yo creo que la ciudadanía tiene que saberlo también. Si el Estado le pide a los bancos que finalmente postergue por 2 o 3 meses el cobro de la cuota de distinto tipo de crédito, que no sea el Estado solamente, porque ya ha pasado en Chile, que el Estado va a salvar a los bancos. Que el Estado salva a los bancos porque obviamente una quiebra de la banca es algo que un país no lo puede resistir. Entonces también ahí hay un tema que es súper delicado de cuánto va a gastar el Estado en salvar a un banco, por ejemplo, que los clientes no le van a pagar, y cuánto el banco está dispuesto a perder. Y ahí el Estado tiene que ser finalmente un gallito con la empresa privada. Respecto aquí, hay que también, es el momento de la generosidad, pero es el momento también de la responsabilidad. Entonces, yo creo que ahí estamos en... Y yo digo esto porque es para entender la complejidad y para saber y para que los ciudadanos sepamos. A los bancos, finalmente esta plata que anuncia el Estado, ¿es para que los bancos posterguen la deuda, por ejemplo, o efectivamente va a ser plata directo a la gente, que podría ser otra solución? Obviamente lo segundo. Mira, Estados Unidos, que el... Mira, Montserrat, Estados Unidos, que es el paraíso del capitalismo, ya estableció una tasa de interés cero de parte de la Reserva Federal, de la Fed. Y la verdad es que en Chile el equivalente que el Banco Central debiera hacer lo mismo. Se ha rebajado mucho la tasa de interés, pero debiéramos tener una tasa de interés cero. Es decir, plata desde el punto de vista gratis. ¿Para qué? Para poder refinanciar esto. Esto creo que son medidas drásticas que es perfectamente posible hacerlo sin que el Estado tenga que desembolsar recursos y que las personas puedan tener financiamiento sin costos, sin intereses, y también las empresas y que los bancos y que las financieras puedan establecer también reprogramaciones sin que esto signifique un costo adicional para los clientes. Creo que estas medidas, que son drásticas, tienen que ser aplicadas de manera urgente, porque de lo contrario una declaración de cuarentena total o el llamado a quedarse en su casa para algunos puede ser posible, pero para otros es absolutamente inviable, como bien decía Julio César. Es que eso hay que regularlo, porque por ejemplo, mientras el Banco Central hace el esfuerzo y pone en 1, ¿no es cierto?, la tasa, porque la bajó de 1,75 a 1, la pone en 1, resulta que va un chileno, me escribe el viernes a la radio, a una multitienda a pedir 300 lucas, por si tiene algún problema todo, y resulta que en 6 meses tiene que pagar 500 y tanto. Entonces ahí es donde para eso está la Comisión de Mercado Financiero. Ahí es donde digo yo, tiene que haber un tipo de regulación en estado de emergencia, o en caso, porque si esta persona va y va a pedir este adelanto efectivo, lo que como se llame, ¿no es cierto?, en cualquier época de la vida o para unas vacaciones, problema de él, digamos. Pero en un caso como el que estamos viviendo, es una situación que ahí uno espera que entre la autoridad y ejerza liderazgo y ha gastado, digamos, pues no, estado de bienestar, digamos. Pero ¿en qué sentido, Julio? Perdón que entreviste a Julio, pero ¿en qué sentido lo dices tú? Porque ¿en qué sentido tú dices haciendo subsidio? Porque una cosa es como hacer subsidio directo, hacer pago de un sueldo mínimo a las personas que perdieron el empleo. Lo digo en virtud de lo que dice Fuad, lo digo en virtud de lo que dice Fuad, que dice hay que hacer el esfuerzo como en Estados Unidos a que la tasa sea cero. ¿Qué implica, para contarle a la gente que no está viendo, no todos tienen por qué saber, qué implica que la tasa sea cero? ¿No es cierto? Que los bancos reciben plata con cero interés para poderla prestar, ¿no es cierto? Entonces, si los bancos están recibiendo plata con cero interés para prestar, con cero, ¿cómo te la prestan a ti a más del doble? No, pero si eso... Entonces eso no es lo que yo estoy explicando. Pero para eso está... Le doy la palabra al tiro. Lo que pasa es que yo creo que cuando... Yo tengo una idea respecto a lo que dice Julio César. Sí, pero la desesperación de la gente hoy día, que se queda sin pega, es que el banco no le va a prestar la plata ni siquiera a 0% de interés. Por eso yo planteo el tema del Estado, porque en el fondo, claro, esta es una medida que es súper útil para quienes están con una deuda, para que tienes que pagar el auto que te compraste para taxi, para Uber, pero hay una gran masa de personas que esa no es la solución, porque no van a recibir las comisiones porque trabajan por venta en un mall, hay ya despido en un montón de empresas que cerraron. Entonces, claro, esa es una medida del mundo financiero, pero uno dice, ¿cómo hace el Estado para ir a los que mañana no van a tener plata para comprar la comida o pagar el arriendo? Pero
Pero Monse, que ahí hay que pensar en este paquete de medidas. Ya hablamos hace un rato de la posibilidad de recurrir al seguro de cesantía, que no está pensada para estas emergencias, y precisamente aplicarlo, y ahí hay una cantidad de recursos importantes. Ahora, en esto hay que ser, como quien dice, rápido, ¿no? Julio César hacía ver una cosa que es práctica. Va una persona, no es así, a una casa comercial y le cobran un interés altísimo. Bueno, es perfectamente posible que la autoridad diga que la tasa de interés máximo convencional, es decir, lo más que se puede cobrar, bueno, se reduzca en estos periodos de emergencia y se diga, mire, mientras exista estado de catástrofe, simplemente la tasa máxima de interés que se va a poder cobrar es una tasa muy reducida en relación a lo que es normal. Ahí hay una medida práctica, concreta, que apunta a resolver el problema que decía Julio César. Claro, mi punto es, yo me tomé lo que dice Fad, si el Estado hace un esfuerzo, si se bajan tasas, todos tenemos que ir atrás, las instituciones financieras, todas las personas. Entonces, mi punto es tampoco, porque estoy dando un ejemplo que ocurrió, digamos. Entonces, hay que poner ahí legislación, hay que hacer una suerte de, también un acuerdo, un pacto, no sé cómo llamarlo, porque tampoco quiero ser tan autoritario. Hay que hacer un pacto para ir y decir, oye, seamos todos solidarios, ¿no? Si a ti te están pasando la plata sin interés, tú no la pasías al 50%, eso es lo que hay que entender. Una cosa es lo que decreta el Banco Central como tasa, y otra cosa es la tasa máxima que pueden cobrar. Entonces, eso es interesante porque el 0% es la tasa que pone el Banco Central, pero las entidades financieras y los bancos no cobran el monto de la tasa que decreta el Banco Central. Cuando ahora bajaron las tasas, los créditos hipotecarios no se rebajan a la tasa que puso el Banco Central. Se rebajan a una tasa mayor, que tiene un límite, pero bastante más alto que la tasa oficial pero no del Banco tu punto, Central. Monse, porque mi punto solamente es, si no quiero que le pase la plata a cero, lo que digo yo es que no sea al doble. Cuando una entidad hace un esfuerzo, todos tienen que hacer el esfuerzo. ¿Por qué no la pueden prestar a cero? Bueno, ahí está mi caso de propuesta, pues, Julio César. Bueno, tendría que regularse. Perdón, yo creo que... ¿La podrían prestar Perdón, a cero? Monse, yo creo que es perfectamente posible que se preste a cero. Sí. Yo creo que eso ha ocurrido efectivamente en otros países, en Europa, para poder enfrentar crisis económicas que son de menor entidad que esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Aquí tenemos la Comisión de Mercado Financiero que efectivamente puede establecer medidas de regulación. Hoy día el Estado, con la declaración de estado de excepción de catástrofe, tiene la facultad de aplicar normas particulares que incluso permiten regulación de precios. Entonces, nuestra invitación es a que efectivamente estas herramientas se utilicen porque es la única manera de hacer viable la cuarentena total, que es indispensable. Aquí lo que nos tiene que preocupar es la salud y la vida de las personas. Para eso hay que tomar medidas drásticas de restricción del desplazamiento y de la reunión de las personas, y eso tiene que ir acompañado de medidas eficaces de mitigación del punto de vista económico y social, porque simplemente hay algunos que no aguantan ni una, ni dos, ni menos más semanas de cuarentena, porque simplemente viven de lo que producen diariamente. Y ahí entonces el sector privado, pero también el Estado, tienen que establecer medidas lo más rápido, lo más directo posible, sin tanta burocracia. Si vamos a hacer que las personas para ir a reprogramar un crédito tengan que ir 10 veces a un banco y que se demoren un mes en hacerlo, eso no sirve. Acá las medidas tienen que ser directo, a la vena. El estado de excepción tiene que servir no solo para que estén las Fuerzas Armadas en el control del orden público, sino que efectivamente para tomar medidas excepcionales que nos permitan enfrentar esto a tiempo. Yo creo que ya estamos atrasados para las medidas más drásticas, insisto. Sigamos el camino de Taiwán, de China, de Corea, y no el camino de Italia, de España e incluso Estados Unidos, que están llegando tarde y las consecuencias son dramáticas. Senador. Sí, miren, simplemente para terminar la misma idea y un punto que hacías tú. Sí, un punto que hacías tú, Monse. Cuando se está pensando en estas ayudas, uno tiene que decir, esta ayuda, ¿a quién quiero que le llegue? Y tiene que llegarle a la persona que tiene efectivamente el problema. Claro. Es decir, no puede ocurrir que, por ejemplo, en la intermediación bancaria, financiera, de casas comerciales, se queden ahí las ayudas que tienen que estar pensadas